Hola María Amalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vivi. Muy bien, gracias. Un saludo para Muy bien. todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde Muy cada uno bien. esté. Voy a presentarles entonces a María Amalia Geria, que es arquitecta de profesión, es terapeuta y de formación chamánica a la cámara. Es terapeuta de formación chamánica, ella es directora de la Escuela Arquitectura de la Conducta Humana y realiza formaciones de terapia chamánica y diferentes terapias de gran interés. Ha hecho un conjunto muy especial con todo su gran aprendizaje y es terapeuta de nuestra academia, de terapeuta de regresiones de la Academia de Terapia Regresiva. De manera que vamos a darle la palabra para que ella presente este tema que es parásitos energéticos. Muchas gracias, querida Vivi. Bueno, ahora nos vamos a acompañar por la proyección de un pequeño PowerPoint. Mi motivación para hablar de este tema, parásitos energéticos, surge desde el largo camino que tengo como terapeuta, trabajando con muchas técnicas, desde neurociencias aplicadas, chamanismo, terapias regresivas y muchas otras, en la que constato permanentemente el parasitaje energético. Y vemos como en nuestra sociedad urbana del siglo XXI habitamos en una realidad ontológica que tiene vigencia en el lenguaje ordinario, que corresponde a una interpretación de la materia inspirada en la ciencia. Y en esa interpretación no hay cabida a espíritus o a mundos espirituales. Y cuando se generan espacios para ellos, son muy empobrecidos o limitados y llenos de prejuicios, dogmas, paradigmas, generados por el miedo o el desconocimiento. He sido una estudiosa y una investigadora de lo trascendente toda mi vida y he podido constatar que el lenguaje de lo espiritual, de lo invisible, ha mantenido en forma paralela una continuidad desde la prehistoria hasta nuestros días. Y esa continuidad del léxico antropológico y espiritual se puede observar en los relatos denominados mitos y leyendas, que después serán la base que sustenta la antropología filosófica y la teología de la historia. Y en este escenario, y producto de mi propia experiencia en la búsqueda de la sanación, para luego convertirme en docente y en terapeuta, he comprobado que la realidad completa incluye la parte espiritual, del mismo modo que nuestra mente junto a nuestro cuerpo físico constituyen lo que somos de la totalidad como persona. Y entonces es de ese plano invisible desde donde se crea la vida material. Del mismo modo que una escultura primero estuvo invisible y silenciosa en la mente del artista. Y nuestro paradigma mecanicista denomina realidad física a lo físico, pero es solo otra forma de ordenamiento de la energía, la materia que tocamos. Y comienza y es creada desde los planos sutiles. Y es en ese plano invisible a los ojos ordinarios donde existen entidades que nos apoyan y otras que nos parasitan.
Los efectos de esto lo observamos en todas las manifestaciones de la vida, en la salud y la enfermedad, en la construcción y en la destrucción, en la materia y en la antimateria. Y si revisamos la historia ancestral, las etapas del Neolítico, del Calcolítico, podremos ver que a lo ancho y largo del planeta, desde los inicios de la humanidad, hay evidencias de la interacción humana con entidades no visibles al ojo físico. Es un conocimiento que siempre existió y que en Occidente se perdió con el advenimiento del paradigma mecanicista. En la prehistoria hay registros pictóricos que muestran la riqueza de la vida espiritual, como el chamán paleolítico o los cazadores recolectores, cómo hacían sus viajes astrales, cómo se identificaban con los espíritus de los animales, entendiendo que todo lo que nos rodea, los otros reinos, además del humano, tienen espíritu y están vivos. Cómo conducían a las almas errantes a los territorios invisibles o espirituales. En las culturas ancestrales también está el chamán con sus funciones de psicopompo, conduciéndolas y liberando a las personas de entidades que los aprisionan, según los registros del Neolítico y del Calcolítico. También tenemos en la cultura sumeria, en las tablillas que han llegado hasta a nuestro tiempo, que la cultura babilónica se hablaba de los utuku, entidades que podían ser guardianes o bien utilizarse con fines malévolos y oscuros para echar maldiciones y parasitar o dañar a otras personas o enemigos. Del mismo modo, las tradiciones babilónicas hablaban de estas entidades como el que sujeta al hombre, porque decían que agarraban a las personas impidiendo que se movieran o escaparan, haciendo que tengan conductas determinadas, lo que nosotros denominamos los obsesores. También se reconocía que los sentimientos negativos de las personas y de los pueblos, las comunidades, podían constituir materia prima para dañar a otros, lo que podríamos contrastar con las investigaciones realizadas por el doctor en bioquímica Rupert Sheldrake, del cual he tenido el honor de ser discípula, y sus campos de resonancia mórfica. También esta cultura creía que el mal podía provenir de los mismos seres venidos del cielo, que en el lenguaje sumerio se les denominaba Anunnaki. También estaban, perdón, los Dijin, que habitan en dimensiones paralelas a estas, o los demonios que decían se pueden atrapar con sigilos, que son las huellas vibracionales de su esencia. También estaban los Edimu o Ekimu, que eran espectros o entidades oscuras que podían producir desastres y controlar a las personas. También esto se recoge en la cultura acadia, en la cual se habla de 7 tipos de demonios que descendían de Antu. Y vemos también estos mismos registros en Grecia, en que se preocupaban mucho por los fantasmas y en cierto modo los iniciadores de lo que más adelante será la angelología, la teología de los espíritus o de los daimones, como se les denominaba en los medios culturales socráticos. También se conocía desde esos tiempos las almas errantes, que son designadas por Plutarco unas veces con el término psique o eidolón, que se traduce por fantasma, y otras veces con el término pasmati, que se traduce como espectro.
También vemos que en el libro de los muertos en Egipto se nos habla que el alma, que llamaban Ba, se envolvía en el nibo para estar en la materia, al bajar a la materia. Y al morir y devolverse a las regiones espirituales, viajaba a Araru. Y la importancia de que el alma fuera absuelta, porque si no lo era, sería presa de entidades de engaño y oscuridad. Estas concepciones espirituales tienen sus modalidades análogas en los kamis de los japoneses. Entonces podemos ver cómo desde el período calcolítico se reconoce a través de la lengua, a través del vocabulario antropológico relativo al mundo invisible, la existencia de espectros, de fantasmas, de demonios interactuando con los seres humanos. Y esas nociones de entidades y los términos correspondientes también se encuentran en el vocabulario antropológico de las culturas china, hindúes, iraníes y en la Biblia judía y en todos los textos sagrados de la tierra. En el calcolítico es cuando el intelecto se emancipa de la imaginación y se forman las lenguas indoeuropeas, y es el universo lingüístico greco-romano el que constituye la matriz del mundo cultural de Occidente contemporáneo al que nosotros pertenecemos. Y es muy interesante que también observemos lo que sucede en nuestro continente, en América. Y entonces hay registros de los chamanes toltecas. Los antiguos toltecas que vivieron hace miles de años fueron los primeros que vieron las sombras fugaces que parasitan al ser humano. En los relatos de Carlos Castaneda en el libro El lado activo del infinito, nos dice que los chamanes siguieron estas sombras fugaces a través de sus recorridos y las vieron como energías que fluyen en el universo y descubrieron que están en la Tierra desde hace millones de años y que son un compañero de por vida para los humanos. Los chamanes dicen, tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor, del mismo modo en que nosotros hemos tomado dominio sobre los reinos de la tierra y nos enseñoreamos con ellos. Los predadores nos han vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprimen nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordenan que no lo hagamos, porque dominan nuestras mentes. Los toltecas los llaman voladores. Son sombras fugaces, negras, que las podemos ver en los atardeceres con el rabillo del ojo y que pueblan toda la tierra a través de la mente, que en realidad está completamente parasitada y por lo tanto es su mente. Los predadores inyectan en la vida de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos y se garantizan ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo al que los dejemos de alimentar, porque ellos consumen nuestra energía. Los chamanes ven que los niños humanos son como bolas de energía cubiertas de arriba a abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura que se ajusta de forma ceñida sobre su capullo de energía. También lo llamamos campos sutiles. Esa capa brillante de conciencia es la que los predadores consumen y que cuando un ser humano llega a ser adulto
Todo lo que queda de esa capa brillante de conciencia es una angosta franja que se eleva desde el suelo hasta encima de los dedos de los pies. Los predadores aprovechan del único punto de conciencia que nos queda y crean llamaradas de conciencias emocionales para proceder a consumir de manera despiadada y predatoria esa energía y dejarnos sin fuerzas. ¿Y cómo crean esto? Nos otorgan problemas banales que nos generan emociones y de esa manera nos mantienen en esas dinámicas para alimentarse con nuestra energía producida por nuestras pseudo preocupaciones. Tomaron posesión porque nosotros somos su alimento, así como nosotros criamos en granjas animales, aves de corral. Por lo tanto, siempre tienen comida al alcance a través de nuestras emociones. Muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra estas entidades oscuras y contra los demonios. Y en otras solicitan a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Esto ha llegado como registro en las tablillas hasta nuestro tiempo. Y también me pareció interesante que revisáramos lo que dice nuestra cultura histórica local en Chile, mi país, la cultura mapuche. ¿Y qué nos dicen los chamanes mapuches? El ser humano, nos dicen, mantiene en buenas condiciones de salud y de vida. Y ¿qué es el monje? Cuando recibe bien la luz y la energía del sol, el Antu, y se debilita cuando no recibe bien la luz y energía del sol. Y esto afecta su capacidad de decisión firme y su voluntad, que es Yafiduami, y también se debilita la vigilancia y atención a sí mismo, su yo, Inche. Y entonces el control de la mente, el Rakiduam, y su corazón, Pinque, y su cuerpo, el Kalur, es tomado por poderes ajenos o voluntades extrañas, los Huecufe, energías que traen enfermedad, que traen destrucción en todos los planos de existencia y muerte. Nos dicen que el Peyú es la llama interna de la vida humana, que nace del sol y es inmortal. Y es muy interesante porque los antropólogos nos dicen que es posible que estos términos sean anteriores a la formación del lenguaje ordinario en el Neolítico y en el Calcolítico, y que pertenezcan incluso al léxico de las voces o a los gritos y cantos de los rituales paleolíticos. Incluso es posible que algunos de ellos pertenezcan al léxico de los sapiens que salieron de África en la migración de hace 70 u 80 mil años, según las fuentes antropológicas y lingüísticas que consulté. También hay registros en los textos sagrados abundantemente, que no voy a detenerme en referirme a ellos, pero que es de todos conocido. Sí es importante referirme al tipo de parásitos. Hay muchos, los diremos brevemente. Están las formas pensamiento. Son los pensamientos que tenemos con carga emocional, como rabia, como envidia, como angustia. Esos pensamientos forman verdaderas larvas que se pueden pegar en el propio cuerpo nuestro, pero también se pueden pegar
en el cuerpo de otras personas cercanas, o bien cuando tenemos pensamientos con mucha fuerza emocional de otra persona, viajar y pegársele a esas personas. Están también las larvas, productos de adicciones de todo tipo. Están los implantes y chips físicos, biológicos, etéricos. Están las armas y elementos residuales de vidas anteriores, como puñales, armaduras, lanzas, maldiciones, de múltiples formas y materiales que yo puedo, o sea, que me corresponde muchas veces sacar. Parásitos que se ven como pulpos, como anémonas, como formas deformes en realidad con tentáculos o como gusanos o de muchas morfologías. Están también las almas errantes, que son humanos sin cuerpo, que se introducen en una persona cuando, producto de una eh, llamarada emocional, abre sus cuerpos sutiles y se introducen adentro como ocupantes. Está la proyección poderosa en otros cuerpos, que puede realizarse voluntaria o involuntariamente, desde la propia conciencia hasta otra persona. Esto se conoce mucho en el budismo tántrico y está relatado en el texto de las 6 yogas de Naropa. Se hace referencia a estas posiciones que pueden ser realizadas proyectando la propia conciencia a otro organismo. Y hay personas que están tan supeditadas al dominio que se han anulado como personas, han entregado su poder a otros por temor o por lo que sea, que esta otra persona ha tomado posesión prácticamente de él. Esto también se puede hacer con animales. Están también los espíritus malignos que pueden ser de una gran variedad, que pueden poseer otras criaturas, entidades de todo tipo, ¿verdad? Adhiriéndose al cuerpo para habitarlo, por dentro y por fuera. Tenemos también los extraterrestres, aunque parezca extraño. Hay razas negativas que buscan el dominio humano con el fin de realizar experimentos, entre otras cosas. Y finalmente lo que las religiones denominan las posesiones demoníacas. Y hay algunos sectores de chamanes como los de Altai que creen que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por estas entidades. De todo tipo y de muchas formas y expresiones. Los efectos del parasitaje es desastroso. Yo misma, antes de tener este conocimiento, llegué a pensar que tenía depresión, pero solo era el efecto de la vampirización energética que los parásitos hacían consumiendo mi energía. Esto es muy difícil de admitir para personas que dentro de la cultura nuestra se han ido haciendo cada vez más racionales y bloqueando todo contacto con los mundos espirituales. A mi consulta llegan permanentemente personas que después de haber consultado muchos especialistas y profesionales, llegan desesperados, diciendo que lo único que en realidad les queda es terminar con sus propias vidas. Y lamentablemente muchos lo hacen, producto de la desesperación que genera esta situación. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que podemos observar? Falta de energía, cansancio crónico, pesimismo o descontento consigo mismo y con todo lo que nos rodea, desesperanza interna que no se termina con nada, ocurrencia de eventos periódicos que generan emociones
limitantes. Es como estar envueltos en una burbuja negra. Todo sale mal, todo me va mal, eh, la mala suerte. Problemas con el sueño, la alimentación, problemas con la sexualidad. Todo tipo de enfermedades extrañas que no encuentran respuesta en la medicina. Miedos crónicos, dificultades relacionales. ¿Cómo nos podemos liberar? Que es lo más importante. Cuando ocurre la parasitación, nos dicen los chamanes mapuche, el hombre está enfermo. Y yo lo que hago no es exactamente lo que hacen los chamanes, pero se parece mucho. Por eso lo menciono. Y ellos nos dicen, el hombre está enfermo y está poseído por una entidad autónoma inteligente a la que se le expulsa dándole órdenes. Entonces hay que acudir a quien puede curar, que es al ampife, o sea, a la persona que tiene poder con su palabra, con el pife, al doble etérico del alma, a ese principio de salud y vida, para recuperarlo y expulsar al intruso. Y el que actúa como ampife en la cultura mapuche nuestra es la mujer chamana denominada la machi, la cual mediante sus cantos, sus ensalmos, sus órdenes, captura los poderes ajenos que controlan al enfermo, los expulsa y, e invoca a los poderes de los buenos espíritus, Peyu, para que le devuelvan la fuerza al enfermo. Entonces el Peyu del enfermo se robustece de nuevo, se llena de salud, de monje, y el alma vuelve, el lagüe. Son todos procedimientos que reconocen esta parasitación y reconocen la fragmentación del alma, de esa parte vulnerable, porque nuestra alma tiene una parte que es incólume, pero tiene otra parte que es vulnerable y que se fragmenta cuando suceden este tipo de episodios. Como les decía, lo que yo hago tiene bastante similitud con esto. Entonces, ¿cómo inicio todo el procedimiento para realizar esta sanación? ¿Qué es lo que hago para liberarnos? Lo primero, siempre abro un espacio sagrado, porque así como cuando hay un enfermo grave en una clínica o en un hospital se hace una junta médica, en el plano espiritual, yo convoco, ¿verdad?, a las entidades espirituales que me van a ayudar. Y esa es a través de la apertura del espacio sagrado. Luego induzco una relajación profunda, en ocasiones con ayuda de hipnosis ericksoniana. Después hago la conducción espiritual del consultante a un lugar seguro. Luego facilito que la persona pueda dejar su cuerpo viéndose desde arriba. Y si no es posible esto porque la persona es demasiado racional, le pido autorización para que a través de su voz yo me pueda comunicar con sus parásitos. Luego hago la conexión con las entidades y establezco una negociación. Abro un portal de luz y los conduzco a él, a ese portal. Recupero los fragmentos de alma de la persona ha perdido en este proceso. Reconecto sus hilos de conciencia y su hilo de vida. Y finalmente hago la limpieza externa con otros elementos. Este es el proceso al cual se puede someter una persona que está con invasiones negativas, sufriendo
porque se sufre indeciblemente. No hay tranquilidad y lo peor es que no se encuentra ayuda en ninguna parte. Bueno, les quise traer este conocimiento de forma muy breve. Espero que sea de utilidad. Es muy poco el espacio para explicar todo como quisiera con mayor detalle, pero a partir de este momento estoy disponible con muchísimo gusto para responder todas las preguntas que surjan. Muchas Muchas gracias. gracias. Ha sido una excelente exposición. Ahí estaban preguntando cómo se protege. Sí, yo hablo espacio sagrado, que es muy simple y lo puedo explicar. Vamos a dar una sola pregunta y respuesta en razón del tiempo. Entonces, bueno, yo me protejo abriendo espacio sagrado. Yo lo hago desde mi formación chamánica, pero es algo simple que todos podemos hacer y lo comparto muy contenta de poder hacerlo. Y ustedes, si de corazón le piden ayuda a los seres de luz de la dimensión del este, por donde sale el sol, a la dimensión del norte, porque aquí en el hemisferio sur seguimos el trayecto del sol, en el hemisferio norte es al revés. A los seres de luz de la dimensión norte, a los seres de luz de la dimensión oeste, de la dimensión sur. Luego me conecto mi corazón con el corazón de Madre Tierra y conecto mi corazón con la fuente que todo es, todo es. Me conecto con el centro de donde todos provenimos, que es el alfa y el omega. Y me conecto con todos mis guías, mis maestros. Todos tenemos guías y maestros, aunque no lo sepamos, en el mundo invisible. Nuestro caminar en la tierra es un caminar acompañado. Nos podemos invocar y ellos están ahí. Y podemos visualizar un círculo de luz alrededor nuestro y sentirlo. Esto de verlo, los que tienen un canal de ingreso visual los ven más fácil, pero hay personas kinestésicas que pueden solo percibirlos u oírlos. Cualquiera de los medios de ingreso a la información es válido y tengamos la certeza que están allí para ayudarnos, porque el ayudar a otro es un servicio al cual ellos se suman. No sé, Vivi, si puedo tomar otra pregunta o si no llegamos hasta aquí, como ustedes vean que es. Vamos a dejar una pregunta más, en razón del interés, y las otras quedarán para la mesa redonda. Encantada, yo estoy encantada de poder compartir y quisiera una breve frase. Mi motivación para compartir esto es porque estoy convencida que la mayoría de la humanidad está parasitada. Nosotros vemos fotos de niños en África con sus pancitas infladas por parásitos y lombrices, ¿verdad? Porque no ha llegado la medicina que tenemos acá. Pero del mismo modo en el plano energético sucede con nosotros. Entonces a mí me parece básico esto de saber los terapeutas que para limpiar el terreno y poder avanzar en cualquier terapia, esto es el ABC que yo espero y tengo la confianza que generaciones posteriores a mí ya sea una cosa universalmente aceptada. El reconocer esta realidad y poder sacarla, ayudar a un otro a liberarse. Ustedes no se pueden imaginar los testimonios que yo he recibido, las transformaciones de vida que ocurren después de hacerlo. Son personas que no se pueden convencer porque entraron casi como moribundos a la consulta y salen renovados y llenos de vida con sus vidas recuperadas. Esa es mi motivación. Muchas gracias, María Amalia. Y vamos a pedir que las preguntas que quedan, y que deben ser varias, queden para ser respondidas en lo posible el día domingo en la mesa redonda, ya sea que puedas estar acá con nosotros, María Amalia, o a través del Zoom. Muy bien, anoten sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias.